Bienvenido o bienvenida a este video explicativo sobre circuitos con diodos en corriente continua y corriente alterna. Mi nombre es Lisa Campos Quesada y voy a estar resolviendo dos problemas referentes al tema de manera teórica, pero también de manera práctica utilizando simulaciones con software. Vamos a comenzar. Para el primer problema nos piden la tensión V sub O o V sub 0 y la corriente I sub 0 en ambos circuitos. Lo que pasa es que tenemos dos diodos, es decir, no sabemos cómo están polarizados, por lo tanto vamos a utilizar el método de estados asumidos. Este método dice que tenemos un número de estados equivalente a 2 elevado al número de diodos. Como tenemos 2 en cada circuito, entonces tendríamos 4 estados por circuito. Entonces vamos a empezar a asumir los métodos, como dice el nombre. Vamos a empezar a ver que o los dos están apagados en polarización inversa, o los dos están encendidos, es decir, en polarización directa, o uno sí y uno no. Entonces vamos a ir analizando la consistencia de cada uno de los casos hasta encontrar el que es verdadero, por decirlo así. Las condiciones que tenemos que analizar van a ser que cuando un diodo esté encendido, en el circuito vamos a poner un corto y la corriente en esta dirección. Por lo tanto, vamos a tener un voltaje de 0 porque es un corto y la corriente tiene que ser mayor que 0. ¿Por qué? Si es menor va en sentido contrario. Entonces estaría polarizado en inversa, pero lo acabamos de colocar en directa. Ven, como que no es consistente, entonces esa es la inconsistencia que vamos a encontrar. Ahora, cuando tengamos un diodo apagado en polarización inversa, vamos a colocar un abierto y a la polaridad del diodo. Como es un abierto, la corriente va a ser 0. Y lo que tenemos que verificar va a ser que el voltaje del diodo sea menor que 0. Entonces vamos a comenzar con el estado 1. Los dos estaban apagados, así que los dos son abiertos. Por lo tanto, en todo el circuito no hay corriente. Estas dos resistencias no reciben corriente. Entonces, el diodo 1 quedaría en estos dos nodos, paralelo a estos dos nodos, 10 voltios, o por decirlo así, como puse aquí el nodo de 0, sería 0 menos 10 voltios, los 10 voltios. Y el voltaje del diodo 2 está en paralelo con las dos fuentes. Así que tendríamos 15 voltios. Es inconsistente, como dijimos, porque había que verificar que fueran menor que 0. Así que vamos a pasar al siguiente estado. El estado número 2, aquí sigue siendo un abierto porque todavía está apagado, pero acá ya tenemos una malla. Entonces, el voltaje del diodo 2 sería de aquí a aquí, como podemos ver, 5 voltios. Y esta corriente se utiliza por la ley de Ohm, los 10 voltios sobre la resistencia, y nos darían 10 miliamperios. Esta condición sí se cumplió. Lo que pasa es que en este método de estados asumidos, lo que tenemos que verificar es que ambas condiciones se cumplan simultáneamente. Para el estado número 3, vamos a tener al revés, que este diodo va a estar apagado y este encendido. Entonces vamos a tener una sola malla, y la ecuación de malla es esta, donde encontramos que la corriente del diodo 2 va a ser 2,5 miliamperios. Tomando en cuenta la fuente, esta otra fuente, el voltaje en la resistencia, el voltaje en la resistencia. Entonces nos va a dar 2,5 miliamperios. Y el voltaje del diodo 1 va a ser entre este nodo y este nodo. Es decir, la fuente de 5 voltios, perdón, el voltaje en la resistencia de 5 kiloohmios menos la fuente de 5 voltios. Lo tenemos acá. O también la fuente de 10 voltios menos el voltaje en esta resistencia, que dan exactamente igual, 7,5. Es inconsistente porque dio positivo. Así que vamos a analizar el último estado, que debería ser el consistente, ya que no nos quedan más opciones. Empecemos. Entonces vamos a tener los dos diodos como un corto. Importante la explicación de que para el método de estados asumidos vamos a utilizar que el voltaje del diodo va a ser igual a 0. Pero para encontrar los valores reales, que son los que tengo aquí, vamos a encontrar el método simplificado, donde el voltaje del diodo es igual a 0,7 una vez que está encendido. Vamos a tener entonces dos mallas en este circuito. Y bueno, la corriente del diodo 2 va a ser positiva. Utilizando el método ideal, solo sería la corriente sobre la resistencia. Y aquí también, perdón, el voltaje sobre la resistencia. Eso nos daría las dos corrientes. Y la corriente del diodo 1 se analiza con este nodo, haciendo la ley de corrientes de Kirchhoff, donde la corriente del diodo 1 es igual a I sub O menos la corriente del diodo 2. Entonces, ya analizándolo con el método simplificado, utilizando los valores de 0,7 voltios, vamos a obtener que la corriente del diodo 2 es 0,86 miliamperios y sub 0, siguiendo esta malla, ¿verdad? Va a ser los 10 voltios menos los 0,7 sobre la resistencia,
nos dan 9,3 miliamperios y haciendo la ley de corrientes de Kirchhoff obtenemos que la corriente del diodo 1 va a ser 8,44 miliamperios. Es decir, cumplen las dos corrientes que son positivas y ya obtuvimos la I sub 0. Ahora para obtener el voltaje sub 0 vamos a multiplicar la corriente que pasa por esta resistencia por la resistencia y eso nos da 9,3 voltios. El estado es entonces el consistente, lo podemos anotar en la tabla. Ahora vamos a pasar a ver la simulación de este circuito. Yo lo simulé así de esta manera utilizando LTSpice. Utilicé estos diodos que ya venían predeterminados en el programa, entonces el voltaje no es exactamente 0,7, pero es muy similar. Vamos a analizar lo que nos piden, que es el voltaje V sub 0 y la corriente en la resistencia número 2. La corriente sería 9,33 miliamperios o muy similar entre este rango, según el programa LTSpice. Y el voltaje 9,33 miliamperios, por ahí. 9,33 voltios, perdón. Eso sería consistente con lo que acabamos de encontrar. Ahora también para expandir un poquito el análisis, yo encontré las corrientes de los diodos. Lo que pasa es que las puse, los diodo 1 y diodo 2 en nuestro problema están al revés. Entonces esta verde sería la corriente del diodo 2. Da aproximadamente un poquito más que 0,7 miliamperios y a nosotros nos dio 0,86 miliamperios, entonces está muy parecido. Y para el diodo 1, porque acordémonos que están al revés, sería un valor un poquito menor a 8,4 miliamperios. A nosotros nos dio 8,44, lo tenemos aquí. Entonces sí es muy similar, prácticamente podemos decir que es correcto, ya que los valores dieron cercanos por milésimas que, digamos, están diferentes por milésimas. Entonces eso se debe también a que el voltaje de estos diodos es el del diodo pues físico y no es ideal, no es simplificado, entonces no va a ser igual a 0,7 exacto. Vamos a tener el circuito 2, aquí analizamos los primeros tres casos porque ya encontramos el consistente en el tercero. Aquí tenemos que el voltaje del diodo 2 va a ser igual a este porque está en un abierto, entonces serían 15 voltios. Y aquí sería 0, menos 5 voltios, 5 voltios. Ya ahí dijimos que tienen que ser negativos, así que no cumple. Para el estado número 2, el voltaje del diodo 2 va a ser igual a este nodo de aquí, 10 voltios. Y la corriente tenemos una malla, el voltaje sobre la resistencia. Esa sí da consistente, pero recordemos que los dos tienen que cumplirse. Ahora para el estado número 3, el diodo 1 está apagado y el diodo 2 encendido. El voltaje del diodo 1 va a ser igual a este o también a este. En este caso utilizamos este, que serían los 10 voltios, digamos, de la fuente, menos el voltaje en la resistencia 1. Lo tenemos aquí, los 10 voltios menos el voltaje en la resistencia 1, bueno, más el voltaje en la resistencia 1. Y aquí utilizamos el modelo ya simplificado porque estamos calculando los valores reales. Para la corriente I2 tenemos una malla grande como ya lo habíamos hecho en alguno de los casos anteriores. Entonces vamos a considerar esta fuente, este voltaje en la resistencia, el voltaje en este diodo que es este 0,7 y el voltaje en esta resistencia. Los voltajes en las resistencias van a ser la corriente multiplicada por cada una de las resistencias y al simplificar nos queda esta ecuación que da 2,38 miliamperios, es decir, positiva. Entonces sí cumplen las dos condiciones. La respuesta que tendríamos entonces es que I sub 0, que es la misma corriente que I del diodo 2, porque todo el circuito está en serie, nos daría 2,38 miliamperios y el voltaje sería esa corriente por esta resistencia. Entonces sería 12 voltios aproximadamente. En la simulación lo tenemos de esta manera, ya cambiando los valores, porque es otro circuito diferente, ¿verdad? Y para lo que nos piden, tendríamos que la corriente en la resistencia 2, un valor cercano a 2,3 miliamperios. Y el voltaje, un valor muy cercano a 11,9 voltios. Eso es lo que nos había dado, si podemos revisarlo aquí. Y también para un análisis mayor vamos a realizar el análisis de el voltaje en el diodo 1 y la corriente del diodo 2. La corriente del diodo 2, la misma que teníamos porque todo está en serie. Y el voltaje del diodo 1, menos 6,98. Eso es lo que nos había dado aquí.
Ya terminamos con el problema 1 y vamos a pasar al problema 2. Bueno, este problema nos da un circuito donde VS sería el comportamiento de esta fuente de aquí. Yo la sustituí por una fuente de corriente alterna de forma cuadrada, tomando en cuenta, ¿verdad?, que de aquí hay 4 milisegundos y de aquí hay 6 milisegundos. Vamos a comenzar entonces. Primero nos piden calcular el mínimo de resistencia para cumplir con el límite de corriente que hay en el diodo. Ese límite serían 30 miliamperios. Entonces vamos a analizar el semiciclo positivo que va de los 0 a los 4 milisegundos. Tenemos que la corriente va en este sentido, pero aquí nos encontramos con que el diodo está polarizado en inversa, así que sería un abierto y la corriente sería igual a 0. Ahora, para el semiciclo negativo, que va de los 4 milisegundos a los 10 milisegundos, tendríamos esta siguiente malla. Resolviendo la malla, donde se toma en cuenta el voltaje de la fuente, de la resistencia, del diodo y de esta otra fuente, vamos a despejar la resistencia y sustituir la corriente de la resistencia 2 por la corriente máxima que nos daban, que son 30 miliamperios, y obtenemos que la resistencia mínima sería de 976,667 ohmios. Esta corriente, importante decir, ¿verdad?, que es la misma para todo el circuito porque está en serie. Punto número 2, nos piden graficar la tensión de salida. Aquí tendríamos otra vez los dos casos. En el primer caso ya dijimos que era un abierto y esta tensión podemos ver que queda en paralelo con la tensión de la fuente. Entonces quedarían 20 voltios durante todo el semiciclo positivo. Para el semiciclo negativo tendríamos que sería de aquí a aquí todo el semiciclo negativo, que serían los 10 voltios, como vemos por la polaridad, los 10 voltios menos los 0,7 voltios del diodo en modelo simplificado, nos darían 9,3 voltios. Esto lo podemos analizar de manera muy interesante utilizando la simulación. A mí me quedó el circuito de esta manera y para configurar la fuente de voltaje cuadrada utilicé una función de pulso donde va a iniciar en 20 voltios, va a llegar a menos 20 voltios después de 4 milisegundos. Ese es el tiempo que va a durar en subir y bajar, pero es mínimo, ¿verdad? Y va a pasar encendida en menos 20 voltios, 6 milisegundos. Por lo tanto, el periodo va a ser 10 milisegundos. Ahora vamos a proceder a verificar que la fuente sí nos dio bien. Entonces medimos la fuente, el voltaje de la fuente, y obtenemos esta función, que como vemos es exactamente la misma que esta de arriba. Por tanto, sí obtuvimos lo que queríamos con la simulación de la fuente. Entonces ahora la tensión de salida, que vamos a medirla de este punto a este punto, nos dio esta otra función, donde podemos observar que efectivamente en el semiciclo positivo nos dan 20 voltios, como podemos ver, y en el semiciclo negativo, utilizando los cursores de la simulación, podemos ver que nos dan 9,27 voltios, muy similar a los 9,3 que se buscaban. Como último paso, como últimos dos pasos, nos piden calcular la corriente promedio y corriente RMS. Se calcularon usando estas fórmulas. Aquí tenemos que esta integral la vamos a dividir en dos, de los 0 a los 4 milisegundos y de los 4 a los 10. Aquí la corriente siempre fue 0, en todos los casos que analizamos. Y aquí fue de 30 miliamperios, porque era la corriente máxima que habíamos calculado para el valor de resistencia utilizada. Entonces, al evaluar la integral, tenemos que esto es constante, se saca, y nos queda la integral de 1, que sería la misma variable. Así que la evaluamos y nos dan 18 amperios de promedio de corriente directa. Para la corriente RMS tenemos una ecuación diferente, pero la misma integral. La única variante es que la corriente está elevada al cuadrado. Entonces hacemos lo mismo, la separamos en dos partes. Esta sería 0, aquí sacamos la corriente y nos queda evaluada de 10 a menos 4. La calculamos y nos da 23,23 miliamperios la corriente RMS. Ahora para el último punto, la potencia máxima la calcularíamos con esta fórmula de aquí, para que ya tenemos la resistencia y tenemos la corriente. Entonces mejor evitamos usar esta fórmula. Y entonces la potencia máxima se hacía con la corriente máxima que se podría tener y da este resultado. Y nos piden también la potencia utilizando el concepto de corriente de raíz cuadrática media. Entonces utilizamos la corriente que nos dio en ese paso y nos da una potencia de 527,40 miliwatts. Esa sería la resolución de los dos ejercicios y espero que se haya entendido de manera correcta. Muchísimas gracias por su atención.